momento me encuentro en la ciudad de La Calera, aproximadamente a 1 hora y media al norte de Santiago. Y hemos venido para conocer la historia de vida de una de nuestras amigas que quiere contar ese testimonio, sin duda va a ser de ayuda a muchos de ustedes. Ella se llama Leila y se las presento. Hola Leila, ¿cómo estás? Hola Pastor, muy bien, gracias. Bueno, estamos contentos de encontrarnos aquí en tu casa y muchas gracias también por recibirnos. De nada. Hemos venido para poder conocer un poquito acerca de ti, de tu familia, de tu vida y también de ese testimonio que tú quieres compartir con nosotros. Cuéntanos un poquito acerca de tu familia. Bueno, mi familia somos 4. Tengo a Franci, la más pequeña de 5, Eduardo de 11 y con mi esposo ya compartimos esta casa que estamos empezando aquí una nueva vida en Chile porque vivíamos en otro lugar. ¿Ustedes llegaron entonces hace cuánto tiempo aquí a Chile de vuelta? Hace 2 años llegamos a Chile, años. Sí, vivíamos en Nueva Zelanda, ya nos fuimos, recién casados prácticamente nosotros nos fuimos a vivir allá. ¿Y qué los llevó a irse para allá tan lejos? El espíritu aventurero que tienen los jóvenes, mi esposo sobre todo, él es bien aventurero en ese sentido, más arriesgado que yo, y ahí comienza el desenlace de esta historia que les voy a contar. Y cuéntanos un poquito, después ustedes regresan acá a Chile. Entonces ustedes están hace cuánto, hace 2 años? 2 años. 2 años que están aquí en Sí, Chile. hace 5 años en realidad estamos yendo y viniendo. Ah, ya, viajan constantemente para allá. Sí, pero esta fue la estadía más larga. Bueno, tú tenías algo que contarnos, que compartir con nosotros. Hablemos un poquito sobre eso. Bueno, nosotros nos casamos bien jóvenes. Ustedes son nacidos en la iglesia. Nacidos en la iglesia. Ahí crecimos, participamos de conquistadores, de jóvenes, hasta que después nos casamos. Eduardo vino poquito después que ya nos habíamos casado y Eduardo es tu hijo mayor. Mayor, mi hijo mayor. ¿Qué edad tiene él ya? 11. Él tiene 11 años. Eduardo nació acá en Quillota, era jovencita en ese momento. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 19 años. Francisco también era joven, tenía 20. Éramos felices, Eduardo era el rey de la casa. El sueño que nosotros teníamos, mi familia. Era el primer nieto por los 2 lados, de parte de Francisco y la mía. Eduardo era el reycito. Francisco hizo, como les contaba, su visa de la Working Holiday para viajar. Nos fuimos a una despedida que le hizo la familia de mi esposo en un lugar que se llama Concón, que queda acá en la Quinta Región. Se juntó harta gente, familiares principalmente, algunos amigos. Tengo una curiosidad. Dígame. ¿Cómo fue la reacción de la familia, de los abuelos, cuando supieron que ustedes se iban? Todo eso fue... Ellos como familia, su deber era apoyarnos. Por lo tanto lo hacían, pero sintieron mucho nuestra partida. Ellos sufrieron mucho, vieron muchos cuestionamientos por el hecho de que éramos muy chicos y pensaban que no podíamos criar, digamos, de forma independiente a nuestro hijo solito, a pesar de que acá vivíamos solos y todo, pero siempre, tan lejos. Pero ellos nos apoyaron, con mucha tristeza, pero al final sí, costó harto. Mi esposo, él luchó harto por poder irse, por poder salir y convencer, entre comillas, a nuestra familia que íbamos a poder y que el Señor estaba con nosotros. Ahora, antes de irse, ¿ustedes habían visto algún trabajo? ¿Qué se iba a hacer allá? ¿Cómo iban a vivir? Sí, mucho por internet. La vida que allá llevaba la gente, nos gustó mucho el país. Mi esposo había estado en Australia mucho antes que nos casáramos y su sueño era volver, pero ya casado. Y no pudimos porque la embajada australiana dijo: usted puede ir solo, pero no con su esposa. Nosotros miramos la vereda del frente y había una tremenda bandera muy parecida y dijimos: vamos ya. Llegamos a la embajada de Nueva Zelanda y ahí partió toda la travesía. Volvamos a Concón, a esa despedida. Con visa en mano, ya la despedida estaba hecha, digamos, estaban la familia en ese lugar. Eduardo gateaba, mi hijo, y todo el mundo lo tomaba en brazos. El bebé de la casa, así que todos estaban. Entre tanto que lo tomaba uno y se cambiaba y lo tenía otro porque se tenían que despedir, digamos, no había música ni nada, había harta comida, como siempre los chilenos estamos acostumbrados a harta comida. Había en ese momento, nos reímos bastante y empezamos a preguntarle a Eduardo: ¿dónde está el Eduardo?
Y uno de los primos lo tenía el tatafelo, su tatafelo, el papá de mi esposo. El tata dice, no, no lo tenía yo, lo tenía Pablo. Pablo no lo tenía, el otro tampoco lo tenía. Y ahí nos empezamos a asustar. Dijimos, el Eduardo no está, empezamos a buscarlo dentro de la casa, porque uno nunca se imagina que algo terrible puede pasar. Y menos en esa instancia donde estábamos nosotros en una despedida tan alegre. Y claro, instintos que uno tiene, salimos del departamento y nos fijamos y la puerta estaba abierta. Era de estas puertas que se cierran, pero no se cierran. Se devolvió y el niño circunstancialmente le abrió la puerta, gateando abrió la puerta y lo primero que vio fue una escalera hacia arriba. Entonces él subió al tercer piso, desde donde estábamos. Él gateó por la escalera y el vehículo estaba abajo. Suponemos nosotros que lo vio y él literalmente se lanzó del balcón del tercer piso. Lo único que escuchamos unos gemidos y estaba el Eduardo boca abajo en el suelo, en la calle de los departamentos. En la angustia, en la desesperación, que todo el mundo en realidad quedamos choqueados, bajamos, buscamos al Eduardo, tomaron. Uno no asume la gravedad del asunto. Todos quieren bajar el perfil, digamos, en una situación así. Y no, pues era bastante grave lo que había pasado. Y lo asumimos cuando vimos que Eduardo lloraba y se quedaba callado en un momento y volvía a llorar y como que se desvanecía. Estaba muy pequeñito. Lo llevábamos en brazos. Tomamos el vehículo y nos fuimos inmediatamente al hospital de niños, en Viña. En Viña llegamos, entraron con él. Yo ahí no me acuerdo muy bien cómo fue la entrada de ese hospital, pero sí me acuerdo que lo mirábamos por una ventana y el médico con una llave de auto le hacía, ¿cierto?, su pie así para ver si tenía alguna reacción, Eduardo. Algún reflejo. Y Eduardo no tenía reflejo. Lo reanimaron y bueno, después me acuerdo que corría la enfermera y nos preguntaban mucho qué había pasado. Nosotros lo explicábamos una y otra vez. Luego venía otra persona, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Y venía el médico, y venía otra enfermera, el paramédico, y el de la ambulancia. A mis suegros, a mí, a mi esposo, nos preguntaban una y otra vez. Ahora entiendo el porqué nos preguntaban. Porque puede haber sido causa de algún maltrato físico, Justamente. pensaban algo así, entonces debían concurrir, o sea, si las versiones eran las mismas. Claro. Eduardo salió de ahí, el médico nos dijo, miren, no tenemos nada que hacer aquí con él, tienen que irse al hospital de Valparaíso. Nos fuimos, él se fue en ambulancia, nosotros nos fuimos atrás. La llegada al primer hospital, que fue el hospital de niños, había un taco tremendo en Viña del Mar, tipo 8:30 de la tarde, todo el mundo sale de la oficina. Y ahí fue uno de los primeros hechos que ahora uno recuerda y dice, el Señor estuvo en el camino. Una camioneta, no me acuerdo el color, pero esa camioneta empezó a tocar la bocina, en el tremendo taco. Y nos pasó a nosotros en la camioneta, que íbamos con mi suegro, y mi suegro iba tocando la bocina igual. Pero los autos poco y nada entienden cuando alguien toca la bocina, piensan que una persona va alterada nomás o demasiado apurada, pero nunca con una urgencia como la que llevábamos. Esta camioneta que venía atrás era una van, era como un furgón, y ellos tocaron la bocina y nos pasaron. Y empezaron a abrir camino por un costado de la calle, hasta que llegamos a este hospital donde al final nos llevaron al Van Buren. Llegamos a Van Buren después en la ambulancia, y Eduardo volvió a estar en una sala con varios médicos que bajaron de donde ellos estaban. Me acuerdo que bajaron porque los vimos por la escalera corriendo, ¿cierto? Y llegar ahí. Y ahí me dice, mamita, el niño va a tener que quedar acá. O sea, era una cosa obvia de saber, pero me dijo, va a quedar acá y no sabemos qué va a pasar con él.
tu niño va a estar en terapia intensiva y en categoría muy grave. Mañana vamos a ver qué es lo que realmente pasa con él. Lo entablillaron, estaba todo entablillado. No me acuerdo de haberlo escuchado llorar. Y ahí fue una larga espera. Pero de ahí, la familia nos empezamos a comunicar. Claro. Los que estaban ahí, en realidad yo no me comuniqué con nadie. Ellos empezaron a llamar, a avisar a la iglesia, a avisar a los más cercanos. Mi cuñada colportaba, ya estaba en Ovalle, vendía libros de salud. Mi cuñado estaba estudiando teología. Mi hermana había tenido hace poco a su bebé, tenía días de nacida su hija mayor. Y llegaron mis suegros a avisarle a mis padres. Desde Concón, vinieron mientras estábamos nosotros en el hospital, a avisarle a mis papás que lo que había sucedido. Por la cara que venía, mi mamá me decía después, que ellos pensaron que el viaje se adelantó. Por la cara que traía mi suegra, porque mi esposo es su regalón. Y claro, después le contó la tragedia que habíamos vivido la noche anterior. Muchos días estuvimos en el hospital. Fueron una semana y algo, que cuando llegamos en la mañana solo podía verlo yo como mamá, el papá no podía entrar por la gravedad como él estaba. Eduardo estaba muy grave. El médico ahí se nos acercó nuevamente y nos dice que esperáramos un desenlace fatal, porque los hematomas que Eduardo tenía en su cabeza eran muchos y ellos como médicos esperan que así como nosotros nos hacemos un golpe y después se ve lo morado que está, así va a ser en su cerebro. Eso podía causar presión en su masa encefálica, en su cerebro, claro, que le podía causar la muerte. Entonces era una cosa que en realidad Dios era el que confiamos en que en todo ese momento ustedes estaban clamando al Señor. ¿Tuvieron un espacio para poder clamar a Dios, para poder orar a Dios, para poder pedir ayuda a Dios en todo lo que estaba pasando? Claro que sí, constantemente nosotros orábamos en el hospital, mientras almorzábamos. Eran de esas oraciones constantes que uno en la mente no puede dejar de orar. Era tanta la angustia que sentíamos que lo único que podíamos hacer era en ese momento orar. Y nuestra familia estaba también en lo mismo. Nuestros amigos, hermanos de iglesia, ellos con seguridad sentíamos nosotros que ellos estaban orando por nosotros. Era como que tal vez pensabas que ibas a despertar de la pesadilla y que nada estaba pasando, ¿no? Justamente, la noción del tiempo la perdíamos. No nos dábamos cuenta y eran las 5 de la tarde y recién almorzábamos, porque no nos dábamos cuenta del tiempo de espera, porque estábamos en una banca fuera de la unidad de cuidados intensivos, viendo un papel que había en un mural, me acuerdo bien, y el mural decía Eduardo Astudillo, muy grave, así estuvimos días, una semana y algunos días, con Eduardo con ese diagnóstico, muy grave. Solo entraba la mamá. Eduardo aprendió a tomar mamadera en el hospital, una enfermera le dio porque no tomaba mamadera antes. Eduardo no, como les contaba, estaba todo entablillado. Después le empezaron a hacer exámenes, empezaron a sacarle de a poco vieron que sus piernas no tenían ninguna fractura, sus brazos no tenían fractura, pero él tenía un edema muy grande en su cabeza. Cuando digo muy grande, era una cosa impresionante. Era el doble de su cabeza, digamos, y era una bolsa de agua. La cabeza de Eduardo era una bolsita de agua, no se podía mover. Uh-huh. El peso también, además, le impedía moverse. Tampoco lo escuchaba llorar, Eduardo. Eso era lo que más nos angustiaba, yo creo, que Eduardo no lloraba. Pasaban los días y esto es a 2 horas de La Calera, que es donde nosotros residíamos. Teníamos que quedarnos en un lugar más cercano porque el bus se demoraba bastante en llegar y nos quedamos en el mismo departamento donde Eduardo sufrió el accidente.
fuimos bien temprano, ¿no? Cuando llegamos en la mañana vimos en un mural que tenía la unidad de cuidado intensivo la categoría de los pacientes que estaban allí. Y entre las categorías que Eduardo ya veíamos todos los días decía muy grave, Eduardo había bajado a grave, para nosotros significativo, claro, que ya era grave, pues ya no estaba tan mal. Seguía la espera ahí, pudo entrar el papá, porque no podía entrar, le conversó a Eduardo y Eduardo no se movía todavía, pero nos dimos cuenta que escuchaba, porque él lloró. Lloró sin un llanto como un bebé normal, pero cayó una lágrima de su ojito. Y bueno, nosotros nos sentimos claramente tristes por ver la condición que estaba nuestro hijo, pero aliviados de que él escuchaba al menos y entendía lo que estábamos hablando, qué es lo que su papá le había dicho. No recuerdo qué palabras le dijo, qué fue lo que le habló, pero llegó contándome a mi esposo fuera en la sala lo que había pasado. Así que bueno, le agradecimos al Señor por ese pequeño gesto que tuvo nuestro hijo. Y luego, después de ese momento, ustedes seguían pidiendo a Dios que eso se revertiera, se mejorase. ¿Cómo fueron viendo también la presencia de Dios en todo este proceso? Ahí comenzamos. Eduardo me dijeron está grave, pero lo podemos llevar ahora a la sala de neurocirugía, que era donde él debería estar. Pero, como son las cosas de Dios, no pudo ir a ese lugar. Eduardo lo mandaron a traumatología. Y bueno, ahí estuvo la mayor parte del tiempo que estuvo en el hospital. Después el Señor nos dice por qué hace las cosas. Y Eduardo estuvo bien acompañado ahí por bastantes niños. La mayoría eran niños con problemas en las piernas, o se quebraron un brazo, o lo operaron. Y ellos se dedicaron a entretener al bebé, al único que estaba en la sala. Nosotros, sin saber el por qué, sabíamos que él no estaba ahí porque en neurocirugía, porque no había cama. Pero yo creo que Dios quería que estuviera en ese lugar, más acompañado. Además que nosotros podíamos estar todo el día, lo que no pasa regularmente en los hospitales chilenos. Preguntábamos nosotros todos los días cuándo Eduardo iba a ser cambiado de sala. Nos preocupaba que los neurocirujanos una vez al día lo visitaban. Y que en realidad queríamos nosotros como que estuvieran pendientes y eso iba a ser solamente en la sala de neurocirugía. Todavía no podían, decía la enfermera jefe, no podíamos. Me avisaban los médicos que iban a hacer un nuevo escáner. Eduardo, él ya les había comentado, entablillado, amarrado esta vez, porque si ya bien se movía, él se podía tocar la cabeza, qué sé yo, lo que me decía la enfermera. Pero me decían que no lo podían soltar y yo les decía que necesitaba ver a Eduardo que se moviera, porque la idea era que él pudiera mover sus extremidades, que era lo que no estaba haciendo. Así que no tenía ningún sentido si ellos pensaban que el niño no se iba a mover, porque eso era lo que me decían, Eduardo va a tener secuelas y él no va a mover nada de su parte izquierda. Eduardo lo sedaban para que no se moviera en la máquina del escáner. Cuando iba por el pasillo, mi suegro le habló y le dijo, Eduardito, ¿cómo hace el caballo? Y él le hizo como hacía el caballo. Y ahí Eduardo se desató. Él empezó a moverse, movía sus piernas, sus brazos, su cabeza, trataba de moverla. Y el camillero no le tomó el efecto del sedante. Vamos a tener que llamar a la enfermera. Llegó la enfermera y dice, no, ¿qué pasó? Si el niño estaba sedado, ya tendría que... no vamos a poder hacer el escáner. Lo devolvieron. Estaba ya en el ascensor para ir a ese lugar. Y lo devolvieron a la sala porque Eduardo no le pudieron hacer escáner, se movía demasiado. La noche antes que eso pasara, mi esposo y yo volvimos al departamento. Nos pusimos a orar, la oración para acostarnos y dormir, pidiéndole al Señor que nos diera tranquilidad, porque necesitábamos también dormir, descansar. Estábamos todo el día en el hospital. Mientras orábamos,
oración hasta ahí cotidiana y no nos dimos cuenta y estaba amaneciendo. No sé, el tiempo se nos pasó hablando con el Señor, como estábamos conversando nosotros, una cosa que ya los minutos han pasado bastante rápido. Pasaron la noche orando. Pasamos la noche orando. Lo que hasta ahora nunca más nos ha pasado. Nunca más hemos experimentado una oración así. Pero que sí, abrimos los ojos y estaba amaneciendo y en 1 hora más teníamos que partir al hospital. Nos fuimos, no estábamos cansados y ahí fue cuando mi suegro llegó al hospital y Eduardo reaccionó. Ese sedante no causó ningún efecto. Y me dicen, señora, su hijo va a tener que irse a neurocirugía. Pero tiene que esperar a los médicos que lleguen a ver. Ese resultado iba a ser crucial, porque a Eduardo lo operaban o no, de acuerdo a lo que decía el médico en ese momento. Le esperamos al médico mucho rato. Eso fue en la mañana. Era la hora de almuerzo, no llegaba. Eran las 4 de la tarde y no llegaba. Hasta que llegó. Pero para la sorpresa nuestra, llegó un médico bien joven con otro médico que era el tratante. Empezaron a evaluar. Por la ventana estaba curioseando mi mamá, que era ella muy curiosa. Me contaron que el hematoma que tenía Eduardo, tenía varios hematomas. Ellos esperaban que esos hematomas crecieran, cada uno por su parte. Hicieron una presión al cerebro. Claro. Pero me decía, eso no sucedió. Esos hematomas, en vez de crecer cada uno, se juntaron, hicieron uno. Y eso es tratable con medicamentos y no lo vamos a operar. Fue un alivio bien grande que tuvimos nosotros. Me dice, pero no te esperances tanto porque tu hijo tiene que ir a la Teletón. Es mucho camino por recorrer con él. Esto no tiene secuelas tu hijo y no la vas a poder cambiar. Eso no se puede cambiar. Nosotros habíamos visto que Eduardo ya se había movido, pero ellos me hablaban de que eran reflejos, que eran no un movimiento que el voluntario, sino que era involuntario. Era involuntario, claro. Nos fuimos a casa y mi mamá comentaba y decía, oye, tanto esperar a los médicos y llegaron 3. Nosotros decíamos, ¿qué 3? ¿Qué 3 médicos habla? Pero eran 3, eran 2 nomás. Era el jovencito con el médico tratante. No, decía, si eran 3 incluso. Yo sé que eran 3 y mi mamá empezó a angustiarse mucho. Ella muy insistentemente nos decía que eran 3 médicos. Nosotros les empezamos a explicar y yo que estaba frente a ellos vi que ciertamente eran 2. Pero ¿le viste la cara, mamá? No le vi la cara. Hasta ahora nosotros decimos, ¿quién fue el médico? Muy incrédulo. Buscamos al médico, al tercer médico. Mi papá. Pero no lo pudieron encontrar en ninguna parte. No. Disculpe que... No, está bien. Yo creo que la conclusión es muy simple. Ese tercer médico era un ángel o era el Señor. Estaba allí. Leila, muchas gracias por compartir esta historia de vida y sin duda que va a servir para muchas personas. Queridos amigos, estamos terminando así este testimonio que sin duda ha llegado al corazón de muchos de nosotros. El poder ver cómo Dios está presente en la vida, el poder ver cómo Dios finalmente se manifiesta de una u otra manera para decir, hija, hijo, no te preocupes, yo estoy aquí, estoy a tu lado, no te he abandonado, no te dejaré solo. Y aunque tengamos que pasar incluso por momentos difíciles, como dice el Salmo 23, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esa promesa es verdad. Si tú quieres conocer más a ese Dios maravilloso, yo te invito para que estudies la palabra de Dios, la Biblia. Puedes solicitar en este momento una guía de estudio bíblico. La estamos ofreciendo ahí en pantalla.
llama ahora mismo a ese teléfono. Le vamos a enviar en forma gratuita hasta tu hogar. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo Huellas del Maestro. Que Dios te bendiga. Huellas del Maestro.